Hermanos, buenos días. Vamos a Ezequiel 33, 30 al 33. Dice la palabra del Señor: en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Sin embargo, cuando eso llegue, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, nos ponemos ante ti, Señor, para que sigas mandando tus profetas, Señor. Pero Padre, abre los oídos de tu pueblo, Señor, para que puedan ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oidores de la palabra, conocedores de las cosas de Dios, pero burladores de Dios. Ese es el título de la prédica de hoy. Hagamos una pequeña referencia al libro de Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. En realidad, Ezequiel había sido educado durante toda su vida como sacerdote según la descendencia de Sadoc. Pero cumplidos los 30 años de edad, listo para ejercer el sacerdocio, el Señor, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, lo llama como profeta. Ezequiel había sido deportado a Caldea, al norte de Babilonia, por más de 10.000 personas hacia el año 597. Recordemos que en total fueron 3 invasiones o incursiones a Judá por los babilonios hasta que alcanzaron el sometimiento total. Y de esta forma también cumplieron los juicios de Dios. 5 años después de su deportación, el Señor los llama como profeta para que ejerza ante los deportados de Judá. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, dice Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 2, 1 al 4. Si bien el objetivo principal de las profecías era el de llamar al arrepentimiento al pueblo rebelde, para que se volviera así a su Señor y confiaran en Él, las profecías también advertían los juicios contra Jerusalén por su desobediencia y su pecado. Judá ya había sido destruido y ocupado. Pero también contra las naciones que de una u otra manera se habían opuesto al pueblo de Dios, directa o indirectamente. Pero como siempre, luego de las advertencias vendrían las promesas para el remanente. Siempre venían las advertencias, los juicios, los castigos, y luego después las promesas para los que se mantuvieran fieles al Señor. En realidad, este es un libro complejo, pero muy completo, el cual contiene toda clase de géneros bíblicos, o más bien varios géneros bíblicos. Aparece el género apocalíptico en el capítulo 1 y 8. Tiene profecías, lógicamente, en la mayoría de sus capítulos. Es uno de los profetas. Tiene parábolas en el capítulo 17.
Tiene poesía de lamento en los capítulos 19, 26, 27, 28, 31 y 37. También contiene símbolos dramáticos en los capítulos 4, 12 y 24. Trae alegorías en los capítulos 16 y 23. Y trae visiones, capítulos 1, 8 y 40. El Señor muestra por medio de Ezequiel el pecado del pueblo, en especial el pecado de los sacerdotes, los ancianos, los príncipes y los falsos profetas, todos unidos contra el Señor. En el libro se manifiesta uno a uno los juicios contra las naciones que han atacado y se han ensañado contra su pueblo, también contra las que se han alegrado en la desgracia de su pueblo e incluso con las que planearon cosas malas contra ellos, así no las hubieran hecho. Hace inmensas advertencias contra los que se niegan a escuchar su palabra, pero también muestra la gloria futura. Es decir, Jehová muestra el cumplimiento de las promesas que se hicieron con Moisés. Promesas de bendición y promesas de maldición. Bendiciones para todos aquellos que persistan en el bien hacer. Y maldiciones para quienes desobedecieron a su voz y permanecen o permanecieron en el pecado. Frente al capítulo 33, aunque la mayoría de las versiones lo dividen en tres partes, el deber de la atalaya, la justicia de Dios y la caída de Jerusalén, Matthew Henry lo divide en cuatro partes, dejando como última los juicios para los que se burlan del profeta, es decir, del versículo 30 al 33. Cuando leemos la palabra del Señor, la historia de la humanidad parece como la historia de Israel, un déjà vu. La historia del amor de Dios, sus advertencias, la desobediencia del pueblo, el pecado, la dura cerviz, los castigos, los juicios y luego nuevamente las promesas. Hoy en día se han olvidado las advertencias que para el mundo y el tiempo presente y lo que quede de este nos hace el Señor en el libro de Apocalipsis. Advertencias que la gente no solo se niega a creer, sino que como en la antigüedad se burlan y persiguen a quienes la recuerdan, es decir, a los profetas de hoy, a ustedes y a mí. Nadie quiere escuchar sobre arrepentimiento, juicio y castigo, es decir, sobre la ira de Dios contra el impío. Mucho menos quieren escuchar sobre llevar la cruz o sobre persecuciones para los creyentes. Todos quieren escuchar solo sobre el amor de Dios, sobre prosperidad, perdón y olvido. Es decir, todos quieren, como siempre hemos insistido, el premio, la meta, sin tener que correr la carrera. Todos quieren el triunfo en la batalla, sin tener que ir a la batalla. Por eso siempre desean escuchar las novelerías y las falsas promesas. Por eso siempre persiguen al profeta de Dios y ensalzan al falso profeta, aquel que habla de los deseos de su perverso corazón desde la necesidad de su bolsillo. Claro, no se puede negar que a veces para mostrar sana doctrina aparentan apartarse de la riqueza, pero en realidad es por un tiempo, mientras se sacian de su vanidad, mientras se llenan de fama y como el perro vuelven a su vómito. El capítulo inicia hablando del atalaya. ¿Quién es el atalaya? No es otro que el profeta, aquel encargado de alertar al pueblo sobre la cercanía del enemigo. Si el atalaya alertare y el pueblo no hiciese caso y pereciere, toda la responsabilidad será del pueblo. Y si el atalaya no avisare y el pueblo pereciere, si bien morirá por su pecado, el atalaya será culpable de la sangre por no haber alertado. ¿Quiénes son los atalayas del presente, hermanos? Ustedes y yo.
Hermano, eres tú el atalaya de hoy. El Señor te ordenó a predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estás alertando o te has quedado dormido? Oye la palabra del Señor. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás. No los felicitarás. No les darás palmadita en la espalda. No aliviarás su pecado. ¿Estás escuchando la orden? Lo volvemos a repetir. Los amonestarás de mi parte. Anunciarás su pecado y dirás la sentencia proferida por el Señor, si no se apartan de sus pecados. Tu voz, hermano, debe ser el grito de alerta, como el de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Usted se imagina nosotros por las calles de Bogotá? ¿Se imagina nosotros con ese grito apocalíptico? Tu voz debe ser el grito de alerta nuevamente. Escuchemos, hermanos, tan solo algunas de las advertencias y sentencias de Dios contra el mundo si no se aparta del pecado. Acompáñenme a Ezequiel 33. Vamos a leer tan solo unas pocas. Ezequiel 33. Dice la palabra del Señor: porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Esa es la advertencia. Avancemos un poquito más, versículo 12, capítulo 30, versículo 12. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de los malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado. Ya sabemos, hermanos, lo que nos espera. Hace unos 20 días estuve en el río Quindío. A veces el río Quindío le toca a uno cruzarlo por unos puentes colgantes. Y algunas de las primeras veces que fui, alcanzaba el río a la altura del techo. Hace 20 días estuve y la altura del río no me llegó a la rodilla. Pero ¿verdad que es el cambio climático? No son los juicios de Dios, hermanos. Acompáñenme a Isaías 13:13. ¿Quién iba a pensar que una de las zonas más húmedas del mundo, la Amazonía, se estuviera incendiando? Dice la palabra del Señor: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Cuántos grados dicen los científicos que se movió la tierra en el último terremoto del sur de Argentina, me parece, desde Chile? ¿Cuántos grados dicen que se movió el eje de la tierra? Bueno, claro, también a veces hablamos del eje de la tierra que ellos han inventado. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10, porque a veces nos dicen, es que ustedes solo van al Antiguo Testamento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Solo vamos a leer un pedacito de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 8. Dice la palabra del Señor: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada
con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, usted como atalaya de Cristo ya sabe lo que pasará cuando suenen las demás trompetas. Esto es lo que debemos anunciar al pueblo si no se arrepiente. ¿Y qué es lo triste? Que no le vemos cara de arrepentimiento. Marchas del orgullo gay, marchas, el orgullo. Lo que hemos dicho, yo nunca me imaginaré la marcha del orgullo de los ladrones, de los violadores. Sí. Ya sabemos lo que nos dirán, que estamos locos, que nadie nos ha mandado a decir eso y que en ningún lugar dice eso. Pero no olviden lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, porque sí, nosotros somos los atalayas, pero el Señor también nos llama algunas cosas. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonrarás a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, yo sé que a nadie se convierte con el ejemplo, pero sabemos lo grave que es el mal ejemplo para la gente, lo terrible. Sí, por eso señalan a Cristo y señalan a las iglesias de sana doctrina. Miren el pastor ladrón, miren el estafador, miren el mentiroso. Hermanos, el Señor te ha llamado como profeta, pero ¿vives como un profeta? ¿Es tu vida ejemplo de rectitud y sabiduría? Sí, hermanos. En la segunda parte, capítulo 10 al 20, el profeta habla de la rectitud de los caminos del Señor y de su justicia, del justo castigo de Dios. ¿Y por qué tantas guerras? ¿Y por qué su Dios permite que pase eso? Bueno, hermanos, ¿qué nos están diciendo acá? El justo castigo de Dios, de la destrucción del impío, de eso nos habla. Pero también el juez justo dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. Ese es el objetivo de las profecías. No es solo anunciar la muerte. No es que el Señor quiera la muerte de nadie. Es que el Señor quiere que el impío se vuelva de su mal camino, que se arrepienta de sus pecados y el Señor le dé vida eterna. Esto es lo que siempre ha querido el Señor: arrepentimiento. Que el malo, claro, no se nos olvide que no hay nadie bueno, ¿no? El más malo abandone su camino y vaya al Señor. Pero la misma palabra del Señor dice: ¿y cómo habrá de ir si no hay quien le predique? En la tercera parte, el Señor les anuncia la caída de Jerusalén. Sí, la ciudad amada. La palabra del Señor es clara. Dios no hace acepción de personas. Así como todos somos llamados al arrepentimiento, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:28. De la misma manera, también a todo aquel que haga lo malo perecerá. No hay para el Señor diferenciación de personas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando el justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, morirá por ello.
El pueblo de Israel se había corrompido. Su riqueza y poder le había hecho caer en gran soberbia. Dice el profeta: come sangre, alza sus ídolos, asesina al justo, explota al pobre, desea a la mujer del prójimo y se ha olvidado de Dios, del único y verdadero Dios. Por eso se ha dado la sentencia: caerán a espada, hambre y pestilencia. Y ustedes y yo sabemos lo que cuenta el Antiguo Testamento. En la cuarta parte, el Señor hace juicio contra aquellos que se burlan de sus profetas. Volvamos a Ezequiel 33, 30 al 33. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz, y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Sin embargo, cuando eso llegue, ya saben cuál es la advertencia, y está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo profeta. Podemos afirmar que el Señor nos está hablando de algunos de los pecados del pueblo: la burla por las cosas de Dios y la desobediencia a su palabra. El pueblo tenía curiosidad por las revelaciones que hacía el Señor por medio del profeta, pero se quedaban en eso, en mera curiosidad. Pero cuando escuchaban la dura advertencia, preferían ignorarla para poder seguir en sus pecados y delitos. ¿Se acuerda que tenían al profeta en la cárcel, en el patio del rey, después de que lo sacaron de la cisterna? Porque había dicho que los iban a atacar y los iban a destruir. Y fue el rey: venga, no vaya a decir que yo vine, no vaya a decir que yo le pregunté, cuénteme qué va a pasar. Y el profeta le dice lo que va a pasar. ¿Y qué hace el rey? Sació su curiosidad, pero no hizo caso de las advertencias del profeta. Y la ciudad cayó y el rey fue llevado allá. Claro, le habían dicho que no iba a ver, que iba a ser llevado, pero que no iba a ver. ¿Y por qué no iba a ver? Porque cuando lo capturan, ordenan sacarle los ojos y llevarlo hasta el palacio. Y sabrán que en medio de ellos hubo profetas. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Sí, hermanos, siempre ha habido burladores de toda clase, siempre, de muchas clases. Pero hay dos clases de burladores que son los peores. ¿Quiénes son ellos? Comencemos por los menos peores, Los que se burlan de la palabra de Dios diciendo que no hay Dios. Sí, son los menos peores. Porque hay otros peores. Los que diciendo que creen en Dios se burlan de la palabra de Dios. Estos son los peores. Comencemos con los primeros. Acompáñenme a Hechos 17, 30 al 32. Está Pablo en el Areópago hablando de los dioses.
y les dice a todos los grandes filósofos de la época. Pero Hechos 17, 30 al 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez, ya te oiremos. Sí, hermano, sí. El infierno, sí, el cielo, ya te oiremos. Esto es precisamente lo que ocurre, no solo en el mundo, sino en la iglesia moderna. En el mundo todo está bien, toda discusión sobre temas generales es maravillosa y bien recibida. Usted se pone a hablar y a discutir. Pero cuando se habla del evangelio, de la salvación y de la condenación, ya sabemos lo que sucede. Ya, sí, amigo, sí. Igual sucede en la iglesia moderna. Con ellos se puede hablar del amor de Dios, de su misericordia e incluso de los milagros. Y ojalá de las conversiones. Cuéntame tu historia, ¿cierto? Pero nunca de pecado, de justicia y de juicio. Menos aún de la ira de Dios. En todos los lugares en donde no se ha vuelto de moda el cristianismo, porque ahora es una moda, hablar de Cristo, del pecado, del cielo, del infierno, es locura. El predicador, porque todos somos predicadores, es observado como bicho raro y no tardan las burlas. ¿Y usted todavía cree en mitos? ¿Biblia? ¿Usted cree que aún hoy, en el siglo XXI, se puede vivir bajo unas normas de un libro tan viejo? Está pasado de moda, amigo. Pecado, cielo, infierno, si eso serán cosas de la Edad Media. Dios, si todos somos dioses, yo soy mi propio Dios. ¿No nos han dicho eso los amantes de los abrazos? No, todos somos dioses, todos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces aparecen los discursos cientificistas y los filosóficos, siempre tratando de ridiculizar y descalificar la Biblia para poder negar al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Luego viene la justificación del pecado. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad, dice Proverbios 14:9. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá su iniquidad, dice Proverbios 19:28. ¿Qué nos dice? Si el infierno es aquí en la tierra, aquí tenemos felicidad y calamidad. Unas veces estamos en el cielo y otras en el infierno. Entonces, porque vivo la vida, me voy a condenar. Porque vivo la vida, ¿cuál es el problema? Y todos sabemos que es vivir la vida en este mundo. Estos solo son cuentos para que todos vivan como el Estado quiere que vivamos. Los mismos que aman el Estado nos dicen esto. Son simples cuentos para que todos vivamos reprimidos como la religión quiere que vivamos reprimidos. Lo único que pretenden es negar su pecado, burlarse de su pecado, gloriarse de su pecado e ignorar el juicio venidero. En fin, negar la justicia de Dios y pretender que ésta no existe. No quiero detenerme dando tanta importancia a los superfluos argumentos de este mundo caído.
de la iglesia moderna, todos sabemos qué pasa con ella. Condenación, ira de Dios, nuevo nacimiento, santidad, persecuciones, tribulaciones. Ustedes están equivocados. Es que a ustedes les gusta ponerle carga a la gente. Yo creo y ya. ¿Usted no cree? Todos creemos. Como arte de magia. Es más, si lo dice, diga para que se haga. Pero poco a poco comienzan a aparecer los burladores más peligrosos y blasfemos. Ustedes están locos. Creen en un Dios castigador y condenador. Y que pone a esperar algo que nunca va a llegar. Hace más de 2000 años dijo que venía. Habló de juicios, guerras. Y todo sigue igual. ¿Dónde está? Muéstrenme. El mundo es real, es físico, es tangible. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro 3:3. Nos dice la palabra del Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuándo fue que fue escrito esto? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Siempre han habido guerras, enfermedades, riqueza, pobreza. Estos ignoran voluntariamente, eso es lo peor, que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿De acuerdo a la teoría de la creación, dónde fue que surgió la vida? De la teoría de la evolución, en el agua. Hablemos ahora de los peores burladores, de los peores. Volvamos a repetir nuestra cita base. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como el pueblo, vea, vienen a ti como el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Ya dijimos que los peores son los que, diciendo que creen en Dios, se burlan de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que estos son los peores? Por eso. Porque diciendo que creen en Dios, hacen lo que es abominable para Dios. Y cuando yo digo que creo en Dios y hago todo lo contrario a lo que Él me dice y hago lo abominable para Él, no estoy haciendo otra cosa que burlarme de Él. Acompáñenme a Jeremías 7, 23 al 24. Siempre el Señor enviando a sus mensajeros, a sus profetas. Dice la palabra del Señor, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Mire qué llamado, qué hermosa voz. ¿Pero qué escuchan los impíos? Oh, un canto bonito. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
Son los peores porque oyeron la voz de Dios, escucharon sus promesas, vieron sus obras, de cómo los sacó con fuerza y poder de Egipto, de cómo los sustentó 40 años en el desierto. Pero dieron la espalda a quien los rescató, a quien los sacó de la esclavitud y los sustentó, y fueron tras sus propios consejos, tras lo que ellos añoraban. Fueron tras los Baales, traicionando a su Dios y despreciando a su Creador. Hoy, hermanos, no sucede nada diferente. Dicen que aman a Dios, que creen en Dios, en su palabra, pero van tras sus pensamientos, tras de aquello que en realidad añoran: riquezas, felicidad mundana, vida fácil, fama y todo aquello que el Señor nos dijo que no buscáramos. Dicen amar la palabra de Dios, pero la contaminan con su levadura, y los otros oyendo esa levadura. Todos niegan la justicia divina y desprecian en realidad al único que los puede rescatar del castigo eterno. Son terribles porque dicen buscar a Dios, pero en realidad tan solo buscan la avaricia de sus malvados corazones. Ezequiel 23, 35 al 38. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Ya entendemos por qué el mundo de ahorita está tan pervertido y degenerado. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Olivá y les denunciarás sus abominaciones? Ya sabemos quiénes eran ellas, ¿no? Las principales ciudades. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Día del Padre, Día de la Madre, todas las actividades los domingos. ¿Sí? El pueblo de Israel se olvidó de Dios y fue tras sus Baales y tras la reina del cielo, a quienes hicieron escultura bajo todo árbol frondoso y sobre todo alto. ¡Qué coincidencias! Los falsos creyentes, hoy voy a utilizar una frase puritana, especialmente los papistas, dicen amar a Dios, pero se apartan de su ley, llenando todos sus templos de ídolos, dando honra a las criaturas antes que al Creador, y ponen sus tradiciones sobre la palabra de Dios. Fácilmente consultan adivinadores, encantadores, brujos, y ponen sus esperanzas en sortilegios. Agua bendita, aceite rezado, escapularios, imágenes, rezos, olvidando las advertencias de Dios. ¿Le está yendo mal? Báñese con 7 hierbas. Espere, pero écheles agua bendita. Ezequiel 27 al 8, vayamos, hermanos. Vayamos. Por eso les decía al principio que todo parecía como un ir y volver. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto.
ídolos de Egipto. Sí, eso fue lo que copiaron. ¿Acaso no son estos los destellos de Ra, del dios Sol, los que acompañan las llamadas custodias? ¿No son ellos las supuestas aureolas de los santos? ¿Acaso la hostia no tiene forma de representación de dicho astro? ¿Y por eso es el centro de su rito? ¿Acaso las insignias jesuitas IHS en realidad no son Isis, Horus y Set? ¿Las pirámides no hacen parte de la simbología en sus principales catedrales? Claro, cuando ustedes preguntan les dice, no, no son una pirámide, es la representación de la Santísima Trinidad. Eso lo dice. Y hay unas que además tienen el ojo en la mitad. Blasfemias, puras blasfemias. Eso es lo que son. Por eso el Señor los ha entregado sus pecados y abominaciones. El Señor ha cegado sus ojos y tapado sus oídos. Por eso no ven y no oyen. Durante toda la historia de la humanidad de los últimos 20 siglos, la gran ramera de ella se han escuchado sus abominaciones. Todos los escritos hablan de sus perversiones, de sus inmensas riquezas, de sus excesos, de su abominación. Hoy en día, los escándalos por pederastia, homosexualismo, corrupción, depravación, etcétera, etcétera, han atiborrado más de una vez los noticieros. Pero ellos siguen poniendo sus esperanzas en esa satánica institución, en el anticristo de turno y sus sacerdotes. Aman a su iglesia, al ídolo que han hecho de María, pero no aman a Dios, a quien convirtieron en una simple escultura. Van por el camino y van portándose como el peor. Y pasan por frente a una iglesia, pasan por frente a un mamarracho, ahí sí se inclinan y se persignan. ¿Será que Dios no está en todas partes? ¿Será que no está en todas partes? Toleran la burla que se hace contra Cristo e incluso aceptan las herejías que de él se ha inventado la masonería, tales como la posibilidad de que el Señor haya tenido relaciones con María Magdalena. Y dicen, no, sí puede ser posible. Pero hay de que se dude de la virginidad perpetua de María, o de la santidad del hombre de pecado, del Papa de turno. No pocas veces han puesto en duda que toda la Escritura es inspirada por Dios, aceptando, entre otros, la teoría de la evolución y muchas cosas más. Bueno, aunque en realidad no olvidemos, hermanos, que estas teorías han surgido de sus universidades. No descartan, dice ellos, que gran parte del texto sagrado sean meras alegorías, o que éste simplemente contenga palabra de Dios, pero que no todavía sea palabra de Dios. Eso lo aceptan. Pero hay de que se ponga en duda los escritos de sus sacerdotes o sus tradiciones. Ahí sí, como dicen vulgarmente, matan y comen del muerto. Y no se olviden, hermanos, que así lo ha mostrado la historia. Han matado y comido del muerto. ¿Y qué otra cosa hacen en cada misa? ¿Qué otra cosa hacen en cada misa? Lo grave es que a quien sacrifican y a quien matan y a quien supuestamente comen es al único que les puede dar la salvación, al único que los puede rescatar del pecado. Pero estas abominaciones serán la causa de su condenación. No pocos han cogido la sangre de Cristo como amuleto, como sortilegio. Pero hay de quien se burle de la hostia, o quien diga la verdad sobre ella. Pero llorarán el día en que el Señor les diga, cuando clames, que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Que los libren los ídolos. Pero mire la hermosura de nuestro Dios. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá
mi santo monte. Amén. Advertencia y promesa. Eso es nuestro Dios. ¿Confiarán en Dios algún día? ¿Lo adorarán como manda el Señor, en espíritu y en verdad? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Acaso el Señor no los había liberado de Egipto? ¿No les había dado la libertad? ¿Por qué volvieron a ser esclavos? Y Pablo nos recuerda: por precio fuisteis comprados, por precio. ¿Y que a qué precio nos compraron? Ya sabemos. No os hagáis esclavos de los hombres. El Señor nos compró por un alto precio. Dio su vida hasta la última gota de sangre por usted y por mí, para que nos hagamos esclavos de los hombres. Ni qué decir de la iglesia moderna. Dicen amar a Cristo sobre todas las cosas, pero ninguno está dispuesto a tomar la cruz. Por el contrario, lo único que buscan es la falsa felicidad, es vivir en comodidad, pero en especial en gran prosperidad, y no precisamente espiritual. En realidad aman a sus pastores, y no precisamente a aquellos que les recuerdan el juicio, aquellos que predican sobre el arrepentimiento, los que anuncian la ira de Dios. ¿Para quiénes? Para que aquellos que persistan en el pecado. No, a ellos no aman. No aman a aquellos que llaman a la santidad o al nuevo nacimiento. Aman y se han entregado totalmente a aquellos que les venden lisonjas, los que prometen paraísos en la tierra, los que venden salvación sin arrepentimiento. Aman a aquellos que llaman al simple moralismo, a esos que venden fe sin obras de arrepentimiento, esos que anuncian salvo, siempre salvo. Aman a los grandes oradores, y no es que sea malo ser buen orador, a los que simplemente se quedan como eso, como buenos oradores, a los motivadores, a los grandes intelectuales que venden pasajes celestiales a suicidas y homosexuales, a aquellos grandes pensadores que mezclan y contaminan la palabra de Dios con corrientes filosóficas del mundo y solo ponen fe en la fe. Los aman tanto que creen más en sus escritos y pensamientos que en la palabra del Señor. Olvidan que fueron comprados a precio de sangre y terminan vendiéndose a cualquier postor, pisoteando la sangre de aquel que se clavó en una cruz. No añadiréis a la palabra que yo os mando, dice Deuteronomio 4, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Permiten que la palabra de Dios sea manoseada, diluida, mezclada, rebajada e incluso pisoteada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado su máxima? Hermano, no todo puede ser Biblia. No todo puede ser Biblia. Claro, nunca hemos negado la importancia de otros escritos que, inspirados en la palabra de Dios, sirven para edificación de la iglesia. ¿Cómo no promover la lectura de Bunyan, de Owen, de Jonathan Edwards, de David Brenner, de Thomas Watson, de Calvino, de Richard Baxter? Claro. Los autores que criticamos son aquellos que pretenden complementar la Biblia, igual que Roma, acomodar la Biblia a sus intereses
o al momento de corrupción actual. Eso dijo el anticristo de turno. Es que hay que poner la Biblia de acuerdo al momento actual. Aquellos que, parafraseando a Baxter precisamente, para salvar almas, toman enseñanzas de autores cuyas almas están en condenación. ¿A quién los mandan seguir? ¿Sí? A esos. Imagínense, para salvar almas, toman enseñanzas de autores cuyas almas están condenadas. Aquellos que introducen encubiertamente herejías destructoras, aquellos que adulteran la palabra de Dios, aquellos que rebajan la palabra del Señor, poniéndola al mismo nivel de la filosofía. ¡Qué vergüenza! También encontramos otros terribles burladores, peores. Estos son peores. Aquellos que han comprendido muchas cosas de la palabra de Dios, que han abandonado toda idolatría, que se han apartado de graves pecados, que trataron de hacer de Cristo su Salvador, pero que no permitieron que Cristo fuera su Señor. Y vienen a ti como el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Pero hermanos, hay otros peores. Sí. Hay otros peores. Sí, peores que quienes buscan a Dios por favores mundanos, por salvación fácil. Peores que quienes ponen sus esperanzas en hombres. Peores que quienes, diciéndose creyentes, desconocen la palabra del único que les puede dar salvación. Peores que aquellos que han puesto sus esperanzas en ídolos o en aquellos que, como hemos dicho, adulteran la palabra de Dios. Estos son aquellos que conocen a plenitud la palabra de Dios. La conocen a plenitud. La saben de memoria. Aquellos que incluso han sentido la presencia de Dios en sus vidas. Aquellos que sus vidas han tenido enormes cambios gracias al Evangelio. Aquellos que tienen claro que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquellos que saben perfectamente que la salvación es por gracia por medio de la fe. Sí, aquellos que comprenden perfectamente que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Aquellos que saben que todo ídolo es abominación a Dios porque le quita la gloria a Todopoderoso. Aquellos que reconocen y saben que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Aquellos que reconocen la sangre redentora y comprenden la necesidad del sacrificio en la cruz. Aquellos que lo conocen todo y todo lo tienen claro frente al Evangelio de la redención y de la justificación. Todo lo conocen, todo lo saben, pero que no fueron capaces de abandonar su pecado. Estos son peores. Aquellos que, conociendo todo de Dios, se resistieron a dejar sus pecados secretos. Aquellos que caminaron en la sana doctrina, pero siempre creyeron que la cruz era una pesada carga. Aquellos que, diciendo amar a Dios y caminar en la sana doctrina, se enojaron cuando su pecado salió a la luz, y entonces amaron más las tinieblas que la luz, buscando refugio en lugares en donde toleran el pecado, aquellos lugares en donde alivianan conciencias para luego encallecerlas. Todos parecen cortados por la misma tijera. Son moralistas, implacables ante el pecado y el arrepentimiento del otro.
parecen amigables, amorosos, pero una vez expuesto su pecado, prenden su microscopio electrónico para buscar pecados en la iglesia. Entonces aparece el dedo señalador buscando pajas en ojos ajenos que puedan tapar las vigas de sus propios ojos. Como adolescentes de esta terrible época, pretenden justificar su pecado achacando pecados inexistentes a otros. Luego buscan excusar y tapar su pecado buscando arrugas o manchas en el cuerpo de Cristo para luego afirmar que se van de la iglesia porque, qué coincidencia, precisamente cuando su pecado salió a flote, encontraron contradicciones con la iglesia, contradicciones que nunca pueden explicar y que jamás antes habían dicho, ni siquiera 2 minutos antes. Y luego terminan manifestando que a pesar de que la iglesia es bíblica, esa supuesta contradicción los obliga a irse de la iglesia. Pero hermanos, desafortunadamente hay otros peores. Hay otros peores. Sí, unos burladores más terribles que los anteriores. Sí, burladores. ¿Cómo más se puede llamar a quien conoce perfectamente la palabra de Dios, el camino de redención, y no se somete a Dios? Los más peores, así suena redundancia, los más peores, son parecidos a los anteriores, con una diferencia que los hace más terribles. Cuando su pecado sale a la luz, muestran algún nivel de arrepentimiento e incluso un gran arrepentimiento, y se quedan por un tiempo en el cual, al igual que los otros, prenden su microscopio electrónico y comienzan una búsqueda interminable de pecados o de la más mínima equivocación. Aumentan su amistad y sus lazos de fraternidad con los hermanos y comienzan a adular a los pastores o al primero entre iguales. Oh, hermano, poco a poco ganan confianza, mostrando un falso arrepentimiento, mientras buscan ser más visibles que los otros hermanos, hasta que ganan algunos niveles de reconocimiento, y entonces aparece el engañador, aparece la sospecha, la cizaña encubierta, la murmuración disfrazada de falsa piedad, porque creen que es más importante dividir e incluso acabar con la iglesia que aceptar su pecado y abandonar su falta. ¿Y tú? Tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que cantan bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Sin embargo, cuando eso llegue, y está llegando, sabrán que hubo en medio de ellos un profeta. Oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Escuchan las advertencias del Señor, pero no las acatan. Hermanos, ¿ustedes escuchan y acatan los mandamientos y advertencias del Señor? ¿O ustedes son los que se han quedado tomando leche y no han alcanzado la madurez del creyente y se van tras de cualquier doctrina, sobre cualquier viento de doctrina? ¿Acaso son ustedes aquellos que prestan oídos a los espíritus inconstantes y se maravillan de las personas y no de Dios? Cuidado, hermano. Cuidado con escuchar burladores y pensar que el pastor es un simple cantor de amores. Cuidado, hermanos, con los burladores que buscan manchas en el cuerpo de Cristo
para alivianar y justificar su pecado. No son más que pueblo rebelde. Pero cuidado, hermanos, cuidado con que sea usted uno de esos burladores. Cuidado. Acompáñenme a Jeremías 5, 21 al 25. Cuidado, hermanos. Jeremías 5, 21 al 25. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y no fueron. Y no dijeron en su corazón, y se fueron, perdón. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hermanos, tengan discernimiento y no los escuchen, pero hagan que ellos escuchen la palabra de Dios, hagan que vayan a Cristo, que oigan su llamado. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jeremías 3:22, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Desde entonces comenzó a decir Jesús y a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, cuídense de los burladores, de los falsos profetas, de las falsas conversiones, pero sobre todo, hermanos, cuídense de sus propios pecados, no sea que usted sea de dura cerviz. Sin embargo, cuando eso llegue, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, haznos profetas, Señor. Quítanos, Señor, este espíritu, Señor, este espíritu de pecado, Señor. Que seamos hijos tuyos, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Que solo, Señor, oigamos la voz, Señor, de nuestro verdadero pastor, Señor. De aquel, Señor, que llama a sus ovejas y sus ovejas lo oyen. Padre, de tu Hijo, de Cristo, que solo a Él, Señor, escuchemos, Señor. Quita, Señor, de nuestro corazón, Señor, todo pecado escondido, Señor, toda perversidad, Padre. Haznos santos, Señor. Lávanos, Señor, con hisopo, Señor, y quedaremos blancos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.